Estamos de vuelta en Propuesta Final. Vamos a conversar ahora con el doctor Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy contento de encontrarme aquí con ustedes. Un saludo a los amigos y amigas televidentes que siguen este espacio. Mira, gracias por la invitación. Hay, doctor, un tema ahora reciente a propósito de la coherencia que ha mantenido la Fuerza Nacional Progresista frente a la nacionalidad y al tema migratorio o de la inmigración. Hay una encuesta reciente que dice que los haitianos en República Dominicana no llegan a los 600,000, 597 para ser preciso. Entonces, nos gustaría ver su visión. Hay una serie de debates que se generaron en la semana de gente que no cree en esta encuesta. Habría que buscar otro instrumento, no sé si un censo u otra encuesta que pueda rebatir esta o emplazar. Su visión sobre esta encuesta que dice que esta es la cantidad de haitianos que tiene la República Dominicana. Excúseme que me ría. Ya empezamos mal, doctor, si usted se está riendo. Bueno, es que esto parece una broma de muy mal gusto. Yo creo que un tema tan serio no se puede tratar en la forma en que el gobierno lo está haciendo. El gobierno sabe perfectamente que la cifra es mucho mayor. Cuando el presidente fue a La Habana, a la cumbre iberoamericana, no, a la cumbre de todo el continente, y habló allá, y habló en forma categórica y recibió el apoyo de todo el país, habló de una cifra superior al 1.000.000 de nacionales haitianos en el territorio dominicano. Y el presidente de seguro que consultó a los organismos oficiales del Estado Dominicano. El Estado Dominicano tiene mucha información, alguna ya formalizada como oficial y otra como oficiosa. Los organismos de inteligencia tienen información desde hace mucho tiempo. Los organismos internacionales por igual. Entonces, el presidente habló claramente y choca que un departamento, fíjate que esa encuesta, la primera, ya se había producido cuando el presidente fue a La Habana. ¿Qué significa? Que el presidente en ese momento no usó la cifra del Ministerio de Economía y Planificación. Usó otra cifra Que manejaba y que manejan instancias oficiales. Sí. Sin embargo, ahora, después que el presidente usa esa cifra, entonces el Ministerio de Economía y Planificación viene con esta encuesta. Mira, Mark Twain decía que había varios tipos de mentiras. Las mentiras piadosas, las malditas mentiras, y él agregaba con mucha ironía las estadísticas. En este caso, ya hay que agregar en este mundo que estamos viviendo, con todas estas técnicas demoscópicas, las encuestas, que se pueden usar para bien y se pueden usar para construir percepciones. ¿Qué es lo que se quiere con esto? Se quiere con esto empezar a establecer, porque la premisa de análisis de esa encuesta, y lo sé porque uno de los que trabajó en esa encuesta es Wilfredo Lozano, y con Wilfredo Lozano tenemos más de 20 años debatiendo estos temas. Ese grupo que hizo esa encuesta asume que todos los que nacieron aquí son dominicanos, y se ha estado fomentando nacional e internacionalmente con el argumento de la patria de que todos los que nacieron aquí son dominicanos. Y entonces, ¿qué quiere esta gente? Esta gente quiere que se empiece a aceptar que son dominicanos todos los que declararon haber nacido aquí, independientemente de que fuera real o no.
independientemente de que legalmente procediera o no. Eso es uno de los elementos subyacentes en esta encuesta. Por otro lado, hay una realidad. Nosotros vamos a hacer un análisis detallado sobre esta encuesta y su consistencia desde el punto de vista técnico. Pero independientemente de eso, hay 10 millones de dominicanos aquí que se están alarmando en todo el país, no solamente en la frontera, por lo que están viendo. Son 10 millones de encuestadores que tienen dos ojos en la cara, se mueven en diferentes ámbitos del territorio nacional y han visto lo que todos hemos visto. Pero la encuesta no resiste un análisis, doctor. Claro. ¿Lo resiste? No, ninguno. Por eso, básicamente se podría decir que ha generado desde el rechazo más contundente hasta una sonrisa escéptica en muchos medios de opinión, en los medios internacionales también se está viendo que es una tomadura de pelo y con estos temas no se juega. Se lo estamos diciendo hace tiempo. En el gobierno hay una ambigüedad peligrosa con estos temas, porque el presidente fue a La Habana, fijó una posición que recibió el respaldo de la mayoría de los dominicanos, así como hay un 81% de los dominicanos que están considerando que el tema de la migración es un tema de alta prioridad. Y al mes del presidente fijar esa posición en el año 2014, el ministro de la presidencia fijó una posición que iba en otra dirección e incluso corroborando toda la campaña de acusaciones, de ataques hacia República Dominicana. Y al propio presidente luego de esa declaración. Entonces, obviamente, esa ambigüedad se ha mantenido y esto que acabamos de ver es expresión de eso mismo. Es expresión de eso mismo. ¿Por qué el presidente habló en la Asamblea Nacional y anunció que iba a movilizar tropas y que había que poner drones y que se iban a poner cámaras de vigilancia? Si lo que han pasado son 40.000 nacionales haitianos hacia el territorio dominicano en los últimos 5 años, ¿por qué el presidente se expresó de esa manera? Porque hay una percepción. ¿Por qué las fuerzas de oposición que no tocaban el tema empezaron a tocarlo? Porque se está dando un fenómeno extraordinario. Yo digo que tiene características criminales. O sea, contra la República Dominicana hay una conjura, hay una conspiración internacional, criminal, violatoria de las normas más elementales del derecho internacional. Obviamente se está desarrollando dentro de un ámbito de silencio, hay una conspiración de silencio para que el pueblo que está siendo víctima de esa conspiración no tome conciencia ni reaccione frente a esa conspiración. Y parte de estas informaciones que se tiran es precisamente para que el pueblo dominicano acepte el fenómeno de penetración, de traslado masivo de población. Mira, brevemente yo quiero compartir con ustedes, porque esto solamente se entiende con este tipo de datos. Sí. En el año 1949, es decir, hace 69 años, 70 años, Naciones Unidas envió un informe, una comisión a evaluar Haití. Primera comisión que va al territorio haitiano a evaluar Haití. En junio del 49, esa comisión emitió un informe. Se tituló Mission to Haiti. La conclusión quinta, yo creo que da la clave para entenderlo todo, para que nadie aquí se confunda. Dice, impresionados por el hecho de que la perspectiva de Haití en los años que vienen es la continua, implacable presión de una población constantemente creciente sobre los limitados recursos naturales y que desarrollar la producción de esos recursos, primero para alcanzar
y luego para sustancialmente sobrepasar el crecimiento poblacional. Es un proceso que necesariamente tomará un tiempo considerable, incluso en las más favorables circunstancias, cosa que no se ha hecho. La misión recomienda, oigan esto, que se considere seriamente la posibilidad de fomentar la emigración como una manera de aliviar la aguda presión poblacional. Existen en el ámbito general del Caribe, 1949, países escasamente poblados, era el caso de República Dominicana, cuya población es en gran parte de la misma estirpe que la de Haití, que era la visión que tenían los organismos internacionales, los cuales han hecho de conocimiento su disposición y deseo de recibir inmigrantes para ayudar a desarrollar sus recursos naturales. En esa época era la política del gobierno dominicano. La inmigración desde Haití, óiganlo bien, debe preferiblemente adoptar la forma de mover unidades familiares enteras de áreas agrícolas sobrepobladas para el asentamiento permanente en el país de inmigración, en contraste con la inmigración principalmente estacional o temporal que ha tenido lugar en el pasado. ¿A quién se estaba refiriendo? A República Dominicana. Las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo tienen al mando instalaciones para la prestación técnica de asistencia técnica y asesoramiento sobre la aplicación de la política aquí recomendada. Y yo quiero decir, que he investigado el tema, que todos los gobiernos haitianos, desde Duvalier, padre e hijo, los militares, las juntas militares, Aristide, Manigá, Preval, Martelly, de una u otra manera han sido consecuentes con esas recomendaciones. Eso es lo que explica por qué el convenio de Washington, firmado en el año 1938 por los dos países, con el patrocinio de Estados Unidos, de Cuba y de México, ha sido sistemáticamente violado por Haití. Su modus operandi ha sido totalmente desconocido. Y en los hechos, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado algo que, bueno, que tomemos conciencia. La comunidad internacional sabe que este problema está ahí. Es un Estado fallido, es un Estado colapsado. En privado te lo acepta todo el mundo. Los líderes de aquí, los mismos líderes haitianos, los organismos internacionales. Pero nadie quiere poner las cosas en claro y actuar en consecuencia. Si hay un Estado colapsado, fallido, con problemas serios de viabilidad nacional, lo correcto es que se vaya en su rescate, que haya un compromiso serio de corresponsabilidad, de levantarlo, de reconstruirlo. Eso es lo que nos conviene a nosotros. Vamos a estar claros, el país que más ganaría con la estabilidad de Haití sería la República Dominicana. ¿Por qué no se ha hecho? Porque para la comunidad internacional el costo de reconstruirlo es muy alto. Los resultados son inciertos porque nuestros vecinos haitianos son bastante complicados, son gente muy complicada, que cree que todo se le debe y que no tienen nada que perder. Y entonces tienen una presión desde la comunidad internacional y desde el propio Haití, incluso con unos tintes reivindicatorios de restitución histórica, para colocar a República Dominicana en el rol de Estado pivote, de puntal de la administración de la crisis haitiana. En los hechos pasamos a ser una zona de amortiguamiento, un buffering, como expresión que se usa en derecho internacional. Por esa vía ni se resuelven los problemas haitianos y República Dominicana como nación empieza a desestabilizarse. La desestabilización lo estamos viendo en los mercados laborales. El salario real de los dominicanos está anclado en los principios de los 90 y ese es uno de los principales factores. Lo estamos viendo en el deterioro de los servicios públicos, especialmente en materia de salud, porque el perfil de salud
de Haití es gravísimo, es una zona de desastre sanitario, lo sabe la OMS, lo sabe la OPS, lo estamos viendo a nivel medioambiental, porque hay una demanda que no cede de leña y carbón de Haití, lo estamos viendo a nivel institucional, porque nosotros entonces tenemos la presión de documentación, de exigencia, de descrédito y aislamiento del país. Así es. Lo estamos viendo en la convivencia porque cada día están surgiendo más incidentes interpersonales y en un contexto no de migración, sino de traslado masivo de poblaciones y ocupación. Eso entonces se convierte en un factor de conflicto. En el fondo hay un tema de pérdida de cohesión territorial y de fragmentación que nos puede llegar a un esquema de balcanización. Hay fuerzas internacionales que tenían un plan. El plan A era partiendo de la premisa de que el matrimonio más poderoso de Estados Unidos volvía a la Casa Blanca. Eso se frustró, porque salió electo Donald Trump y hay una corriente en el mundo que está recibiendo... ¿Usted se refiere a Hillary Clinton y Bill Clinton. Ahora mismo hay una revisión de los esquemas globales, de las relaciones de la globalización con las naciones, la elección de Trump y el discurso y los planteamientos de todo el movimiento que lo llevó a la presidencia. A países como el nuestro le está abriendo una nueva oportunidad, una brecha para replantear más y mejor sus intereses nacionales. Pero esas fuerzas siguen conjuradas y están maniobrando y tienen actores no solamente en el gobierno, hay en diversos sectores de la sociedad que equivocadamente entienden que nosotros podemos ser hegemónicos en Haití. Sí, sí. Y que podemos administrar esa crisis y obtener beneficio de la administración de esa crisis. Eso es un error. Nosotros lo que queremos y necesitamos como nación es un esfuerzo de reconstrucción, internacionalizando con un esquema de corresponsabilidad la solución a los problemas estructurales de Haití. El tema de la presión migratoria, doctor, que la población, cuando se hacían las mediciones en las encuestas, no aparecía en los principales renglones de preocupación de la población, cosa que ha cambiado en las últimas muestras que han presentado las firmas más importantes del país. ¿Qué piensa usted que ha pasado con la población y ahí mismo? ¿Por qué el gobierno asume una posición parcial cuando no debe ser esa? Me refiero a los tuits emitidos por el vocero de la presidencia, de hecho acusando a un grupo de dominicanos que defienden la patria, llamándolo hasta nazis, referente a aquella Alemania de Hitler. ¿Por qué esta situación? Primero, el tema de las encuestas, ese despertar y esta posición del gobierno, ¿por qué esa posición si no es correcta? Yo creo que influye mucho en esto. Yo se lo decía a algunos amigos de partidos de oposición y de gente del partido de gobierno, que este tema lo estamos tratando en todos los ámbitos. Muchos decían, bueno, es que no aparecen las encuestas, es que el pueblo no reacciona. Yo les dije, miren, esto es un tema complejo y este es un país que tiene demasiados problemas. El papel del liderazgo ante problemas complejos es orientar a la sociedad. Si el liderazgo se queda callado por temor a chocar con Estados Unidos, con los organismos internacionales, con los europeos, o a generar situaciones que pueden perjudicar políticamente sus intereses, ese silencio contribuye a que la gente no reaccione. Así es. Hasta que cuando reaccione va a ser entonces una reacción explosiva, porque el país va a sentir que su liderazgo lo ha abandonado, que su liderazgo ha fallado. ¿Qué pasa? Al producirse estos cambios que se están produciendo en el mundo, que empezaron en Europa y que ya llegaron a Estados Unidos y que se proyectan a nivel mundial, entonces aquí localmente ya hay un interés de que este tema el liderazgo lo aborde, el liderazgo empezó a abordarlo y además que se ha visto que este es un tema muy importante, que en el gobierno hay un sector que está usando a Haití, a los haitianos, como un factor de negociación de sus intereses. Complacer a Ban Ki-moon
complacer a la administración Obama, complacer a los europeos, es una fuente de poder. Es una fuente de poder porque eso tiene correspondencia, eso tiene retribuciones, eso tiene reconocimiento. Y eso es básicamente lo que ha pasado. ¿Qué pasa? Ahí lo demasiado hasta Dios lo ve. Espérate, no, se ha ido demasiado lejos en eso, entonces empieza una reacción que nacional. es un peligro que la población esté reaccionando por separado, Nos han por su colocado, cuenta. nos han colocado en una trampa mortal. Yo quiero ser justo. Este tema se ha agravado en los últimos años, Claro. pero empezó a gestarse hace mucho. Fíjense que estoy poniendo la referencia de un informe de 1949, donde ya Naciones Unidas había fijado esa posición. Y yo soy actor, soy testigo, he participado en diferentes escenarios y me he dado cuenta de que en general todas las clases dirigentes del país, por acción, por omisión, por interés, por cobardía, por inconsciencia, por oportunismo o sencillamente por una visión ideológica de, bueno, eso es una realidad, vamos a asumirla, vamos a sacarle ventaja, Sí. en diferentes momentos y gobierno. Por eso, en este tema no puede haber una posición oportunista de carácter político, de calificar, descalificar. Hay gente que se ha lanzado ahora con un interés puramente político electoral. Sí. Y quiero decir, hay fuerzas... A sacar partido al momento. No, y ojalá fuera a sacar partido electoral. Miren, yo he advertido, y se lo he dicho a mucha gente del liderazgo del país, como se dañó el plan A, aquí estas fuerzas que tienen años trabajando con esa visión han desencadenado el plan B. Y el plan B, y por eso los dominicanos tenemos que estar muy atentos, se quiere levantar la idea de que el dominicano es un pueblo que está decidido a cometer cualquier atrocidad en contra de los haitianos. Y hay, uno lo ha percibido, que hay actores locales que están conectados internacionalmente, que están induciendo ese tipo de escenario. Por un lado provocando y por otro lado reaccionando. Entonces hay una inmensa mayoría de los dominicanos que entienden el problema haitiano. Es más, ningún pueblo en el mundo ha sido más abierto, más generoso que el dominicano. Lo probó con el terremoto del 2010. Ahora, la reacción frente a este reto nacional debe ser de unificación, de ponerse por arriba de la visión partidista, sí, coyuntural, patriótica y sobre todo de resistencia activa, alerta, militante, no violenta, porque eso quisieran. Por eso levantan, por ejemplo, ahora mismo hay una tendencia sutil a levantar la imagen de Trujillo. ¿Con qué objetivo? De que la defensa de la soberanía del país esté vinculada a esa imagen, porque es más fácil atacar a una República Dominicana asociada a Trujillo que una República Dominicana asociada a Duarte, que tiene una visión humanista e incluso una visión que comprende el tema, el desafío de Haití. Entonces, ese es el tipo de reto que tenemos. Por eso, nosotros como Fuerza Nacional Progresista, que hemos sido abanderados de esta lucha por años, estamos impulsando junto con otras organizaciones, ciudadanos, grupos patrióticos, grupos sociales, líderes diversos, partidos políticos, sindicatos, un movimiento centrado en una visión de Estado, el movimiento tricolor por la soberanía nacional. Sí. Yo creo que por ahí tiene que venir la respuesta nacional, evitando el chauvinismo, evitando los protagonismos absurdos. Sí. Ese es el gran reto que necesitamos como nación. Esta es una prueba de nación, esta es una prueba que puede ser muy provechosa, incluso para el propio Haití. Sí. Eso es una
Eso es un compromiso, doctor. Sí. Así es. Gracias al doctor, entonces. Gracias a ustedes. Pelegrín Castillo, por arrojarnos luz sobre estos temas que permanentemente están preocupando a cada uno de nosotros y en sentido general a los dominicanos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Vamos Regresamos a la pausa. Regresamos.